Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la preceptoría de tumores ginecológicos. Hoy es la tercera jornada que va a estar completamente dedicada al cáncer de cervix. Y por una cuestión de agenda de la doctora Forneri, vamos a invertir un poco el orden que estaba previsto en el programa y vamos a empezar con la doctora Sandra Forneris. La doctora Sandra Forneris es la jefa del servicio de tracto genital femenino en el hospital de la maternidad del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán. Tiene una amplia experiencia en este tema y sobre todo el tema vacunas, y nos va a actualizar un poco las indicaciones actuales de la vacuna HPV en la prevención del cáncer de cuello uterino. Así que Sandra, te damos la palabra para que empieces sin más. Bueno, muy amable, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, a ver un momentito. Sí. Perdón. Bueno, ahora sí, si están viendo, buenas tardes nuevamente. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Oncología Clínica por haberme invitado para estas jornadas, especialmente al doctor Sarvá, quien me ha presentado. Y como ustedes vieron, el tema asignado para mí es el de rol de las vacunas en la prevención del cáncer de cervix. Sandra, todavía no se ve Perdón, nada, doctora, ¿eh? no estamos viendo tu No está pantalla. compartiendo la ¿No pantalla. están viendo? No. Perdón. A ver. Un momento. A ver. Nuevamente, a ver. Ahí están viendo. No, No. todavía no. Bueno, a ver. Pero recién veíamos todo. ¿Qué ha pasado ahora? A ver, vamos a empezar de nuevo. Ahí está, Ahora ¿no? vemos. Ahora Bueno, debe haber sido el virus del HPV. bien. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, el agradecimiento se escuchó, a pesar de no Sí, haberse sí. visto la primera diapositiva, así que voy a continuar. Vamos a ver unos pequeños datos que ustedes seguro saben, que es que cada año se diagnostican aproximadamente 500.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, con una mortalidad de aproximadamente el 50%. Lo mismo sucede en la Argentina, con 5.000 nuevos casos, con una mortalidad prácticamente del 50%, pero vemos que en el África subsahariana la mortalidad es de aproximadamente el 70 al 80%. Esto quiere decir que más de 8 mujeres mueren por esta patología por día en Argentina, más de 90 en Latinoamérica, y es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres acotadas a la edad de 15 a 44 años, con una incidencia específica también por edad de 36 por 100.000 mujeres por año. Si esto no cambia, aproximadamente en el año 2050, estos datos se duplicarían y llegaríamos al millón de casos anuales. Sabemos que existe una causa necesaria, aunque no suficiente, en la producción de este cáncer, que es el virus del VPH. Y ya desde la época de Van Movers, el trabajo del 1999, se vio esta asociación que todos los cánceres de cuello, es decir, el 99.7% de ellos, tenían ADN viral. La inversa no es la misma, pero sí todos los cánceres tenían ADN viral. ¿Y cuándo se produce esa infección? Habitualmente se produce al inicio de las relaciones sexuales y se estima que hay cerca de 6 millones de infectados en el grupo etario entre 14 y 24 años. Habitualmente son genotipos oncogénicos, pero estas infecciones son también transitorias, es decir, que no van a ser transformantes, sino que el virus está ocupando en esta etapa de su etapa replicativa. Es decir, que el 75%
de las infecciones se van a dar en el grupo etario menor de 25 años. A pesar de que las infecciones posteriormente sigan produciéndose, va a haber una menor frecuencia, pero va a haber una mayor persistencia, motivo por lo cual la posibilidad neoplásica o de transformación es aún mayor. Y aquí vemos en esta gráfica cómo aparece el riesgo acumulado de adquirir la infección durante los 5 primeros años de iniciadas las relaciones sexuales, llegando prácticamente al 70 u 80% a los 5 años. Si tenemos en cuenta que la edad promedio de edad de inicio de relaciones sexuales en la Argentina es 15 años, a los 20 años el 70% de hombres y mujeres habrían tenido contacto con el virus. Esto también lo saben, pero es importante para el tema que vamos a tratar, que los virus más frecuentemente involucrados son el genotipo 16 y 18, seguidos por el 45 y el 31, que en conjunto son responsables del 80% de los cánceres de cuello. Pero fíjense, aquí les pongo una flechita celeste para que recuerden a los otros genotipos que van a ser importantes en el tema que vamos a tratar. Genéticamente, ustedes saben cómo es la constitución del virus, que tiene proteínas oncogénicas y proteínas inmunogénicas. Voy a hablar simplemente de la que nos interesa, que es la proteína L1, la proteína más grande de la cápsula, la proteína mayor, a partir de la cual se generaron las vacunas, originando partículas semejantes a virus, semejantes a este tipo de proteínas. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es el objetivo de la vacunación profiláctica? Es inducir una respuesta inmune local potente, sostenida en el tiempo, mediada por células, y que brinde una protección a largo plazo sobre infecciones futuras. ¿Cómo es la vacunación? Se hace intramuscular en el deltoides, luego eso lleva al nódulo linfático para ser presentado por las células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos lo presentan al sistema inmunológico, originando una inmunidad celular, pero lo más importante, que determinan una inmunidad humoral a través de las células B y las inmunoglobulinas, que van a generar una respuesta robusta y prolongada en el tiempo, que es el fundamento en general de la vacunación. Y que esos anticuerpos neutralizantes vayan desde el sistema linfático al sistema sanguíneo y vayan al órgano blanco, es decir, al epitelio cervical, para que estos anticuerpos impidan la penetración o neutralicen a los genotipos virales involucrados en la vacuna, impidiendo la infección. Si hacemos un poquito de historia, en el 2006 la FDA aprobó la vacuna tetravalente, que está constituida por proteínas semejantes a virus, partículas semejantes a virus de la proteína L1, como les dije anteriormente, de los genotipos 6 y 11 no oncogénicos o de bajo potencial oncogénico productores de verrugas, y el 16 y el 18 oncogénicos. Y posteriormente, en el año 2007-2008 aproximadamente, 2009, se aprueba la vacuna bivalente de los genotipos 16 o 18. Quiero aclarar que la vacuna bivalente actualmente no está en el mercado. Fue Australia en el 2007 el primer país que inicia la vacunación. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud incluye a las vacunas, o recomienda la inclusión de estas vacunas en el Programa Nacional de Inmunización, tanto de la bivalente como de la tetravalente. Y ya para el año 2017, el 37% de los países habían hecho la introducción de esta vacuna en los programas nacionales para niñas de 11 años, y el 6% de los países recién para niños. ¿Qué sucede con la estrategia, o qué sucedió con la estrategia de vacunación en la Argentina? Comenzó en el año 2011, incorporando en el calendario nacional de vacunación a las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000. Aquí se comienza con la vacuna bivalente, y quiero aclarar que la recomendación de la ANMAT y del Ministerio de Salud determina que la vacunación puede iniciarse desde los 9 años sin tener un límite superior, no determina un límite superior. De todas maneras, la vacuna bivalente, cuando se hicieron sus trabajos, fue hecha hasta la edad de 55 años, y la tetravalente hasta 45 años, lo cual no quiere decir que después no pueda llegar a colocarse, pero no sabemos exactamente cómo sería la inmunidad.
Entonces, sigamos con la cronología. Se inicia con la vacunación de niñas con la vacuna bivalente. Posteriormente, en el año 2014, se pasa a la vacuna tetravalente. Y como no había una buena adhesión para las 3 dosis, es que en el 2015 se modifica y se pasa a la frecuencia de 2 dosis. Ya vamos a ver cómo es esto. Porque la titulación de anticuerpos era suficiente para producir inmunidad. Y en el año 2017 se incorporan a los niños de 11 años nacidos a partir de 2006. Desde que se inicia la vacunación tetravalente, ya son incorporados varones y mujeres inmunodeprimidas de 11 a 26 años con HIV o trasplantados. Esta es la cronología que sucede en la Argentina. ¿Cómo es el esquema de vacunación? Y ahora voy a hablar simplemente de la vacuna tetravalente, que es la que tenemos en disposición en la Argentina y que está dentro del vacunatorio para aquellos niños o niñas que tengan menos de 14 años. Eso es lo que el esquema de vacunación oficial indica, lo cual no quiere decir que por fuera de eso la persona, el hombre o mujer, no pueda vacunarse. El esquema oficial es de 2 dosis separadas por 6 meses, es decir, 0 y 6 meses, primera y segunda dosis. Pero puede haber habido algún inconveniente. Si la segunda dosis fue administrada antes de los 6 meses, deberá aplicarse la tercera dosis, respetando el intervalo mínimo de 4 semanas, es decir, un mes entre la primera y la segunda dosis, y de 12 semanas o 3 meses entre la segunda y la tercera dosis. Y si fueran mayor de 14 años, como les dije anteriormente, debe hacerse el esquema completo de 0, 2 y 6 meses. A partir de esa edad, niños o hombres y mujeres, este es el esquema. Vemos aquí cómo es la cobertura de vacunación. Cuando se inició en el año 2011, como les dije anteriormente, había una cobertura del 88% para la primera dosis, del 72% para la segunda y del 53% para la tercera dosis. Pero a raíz de esto, y que la titulación de anticuerpos era buena, se pasa al esquema de 2 dosis para ver si había una mayor adhesión con 2 dosis que con 3, y vemos acá que prácticamente es la misma adhesión, la segunda dosis, que cuando había 3 dosis. Vemos después que en el año 2017 se incorpora a la vacunación de los varones, donde hay una adhesión del 57%, 60% de la primera dosis y baja de la segunda dosis. Y finalmente, los registros que tenemos del 2019, tanto para varones como mujeres, en general no ha variado la adhesividad a la vacunación en las mujeres, sobre todo en la segunda dosis, y semejante es en los varones, con un 76% de primera dosis y 48% de segunda dosis. Respecto a los síntomas que puede producir, vemos que se ha comparado con el placebo, y los síntomas asociados al lugar de la inyección, como el dolor, hinchazón o enrojecimiento, tienen una P significativa, y esto es en general lo que sucede con todas las vacunas, especialmente con las vacunas virales. Pero cuando vamos a ver los otros síntomas generales comparados con placebos, vamos a ver que no hay diferencia significativa, por ejemplo, en fatiga, en alteraciones gastrointestinales, cefalea, prurito, rash o elevación de la temperatura. Quiero aclarar también que aquellas otras situaciones más graves fueron una casualidad y no una causalidad cuando se inició o cuando se habló inicialmente de las vacunas. Les quiero presentar el análisis de eficacia de la vacuna tetravalente que se hizo en mujeres de 16 a 26 años, y vamos a ver que la eficacia para la prevención de las lesiones de alto grado, SIN-2-3, BIM, BAIN, adenocarcinoma in situ o cáncer cervical, dependiente de los genotipos 16 y 18 incluidos en la vacuna, es del 98%. Y para los genotipos 6 y 11, productores de verrugas genitales, como vemos, es del 99%. Cuando se amplió el grupo etario de 24 a 45 años, vemos que para infecciones persistentes, verrugas genitales, lesiones vulvares y vaginales, sin de cualquier grado, adenocarcinoma in situ y cáncer cervical, la eficacia es del 88.7%, siempre hablando de mujeres. Ahora veamos la eficacia de los hombres en el grupo etario de 16 a 26 años, el que está aconsejado para este tipo de vacunación. De todas las enfermedades relacionadas con los genotipos involucrados en la vacuna tetravalente, una eficacia del 75%.
Si hablamos de AIN de alto grado, una eficacia del 100%, y PIN de bajo o de alto grado, una eficacia del 89%, al igual que para prevenir las verrugas genitales. En este estudio se demostró estadísticamente una protección duradera por un tiempo aproximado de 12 años. Sabemos también que por proyección aritmética podría llegar esta prevención o esta titulación de anticuerpos hasta prácticamente los 30 años. Vamos a hablar ahora de la vacuna nonavalente, que no está en nuestro país, pero que sí ya ha reemplazado la tetravalente en otros países, como en Estados Unidos, como en Australia, y recuerdan la flechita celeste que les demostré al inicio, es porque además de los genotipos involucrados en la vacuna tetravalente, existen estos otros 5 genotipos para constituir la nonavalente, estos 5 genotipos de alto riesgo oncogénico, como son el 33, 35, 45, 52 y 58. Esta vacuna fue aprobada en el año 2014 en Estados Unidos y posteriormente en la Unión Europea. Y como les dije también antes, la composición es la misma, tanto para la tetra como para la nonavalente. Está constituida por partículas semejantes a virus de la proteína L1, producidas en células de levadura por una tecnología de ADN recombinante con un adyuvante que es el hidroxisulfato de aluminio. Ambas tienen esa misma composición. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna nonavalente? Ya está comparada con la tetravalente, porque la tetravalente ya tenía sus datos de eficacia. Entonces se compararon los 5 genotipos agregados en mujeres de 16 a 26 años, donde se vio que había una eficacia para el HSIL, adenocarcinoma in situ, BIN de alto grado, BAIN de alto grado, cáncer cervical, vulvar y vaginal del 97%. Y fíjense aquí que lo más importante es cómo se traduce esto en la clínica. Y vemos que hubo una reducción del 93% en las citologías de ASCUS o más referidas a los genotipos de HPV oncogénicos de alto riesgo incluidos en esta vacuna. Y además, lo que es aún más importante, un 90% de eficacia o de reducción en los procedimientos de terapia cervical definitiva, le hace, por ejemplo, un CON, un procedimiento de LIP o lo que fuere, con la morbilidad que esto puede llegar a representar, o la alteración o la morbilidad probablemente obstétrica que pudiera llegar a tener. Bueno, y acá, como dice Mafalda, algunas preguntas. Si tiene dudas, pregunta. Y preguntamos, una paciente o un paciente que tiene una lesión de bajo grado, ¿puede vacunarse? Sí. ¿Y por qué puede vacunarse? Bien, porque habitualmente las infecciones son a un genotipo viral, entonces la vacunación le va a prevenir de los otros genotipos que están incluidos en la vacuna. O por otra parte, sabemos que cuando uno adquiere el virus, adquiere una inmunidad natural, pero esa inmunidad natural puede descender, entonces la vacuna lo que hace es mantenerla en el tiempo prolongada y robusta. Lo mismo que aquellas pacientes tratadas ya por lesiones de bajo grado, cuando está indicado, es por la misma causa que deben vacunarse. ¿Y qué pasa con las pacientes tratadas por HSIL o carcinoma in situ? Sí deben vacunarse. ¿Y por qué deben vacunarse? Y bueno, porque supongo que ese sistema inmunológico no fue lo suficientemente apto como para defenderse de esa infección viral y ha permitido que se transformara en una lesión de alto grado. Entonces, generalmente lo que voy a hacer es, con la vacunación, evitar la infección por otro genotipo viral, o bien si la inmunidad natural adquirida por esa infección decae, evitar las recidivas, las recurrencias o reinfecciones. Entonces, por esta causa, que todas estas pacientes o estos pacientes pueden vacunarse o deben vacunarse. El impacto potencial, y que ya está visto, de la vacunación es disminuir en un 20% los ASCUS, que les hablaba anteriormente, disminuir un 30% los LECIL, hasta más del 50% los HSIL, y esto países como Australia, que han iniciado tempranamente la vacunación, ya lo ven, y llegar prácticamente a una reducción como punto final de la vacunación del 80% del cáncer cérvico-uterino, que esto quizás pueda llegar a tomar más tiempo y aún hasta décadas. Bueno, y un poco finalizando,
queremos ver si la vacunación es suficiente, y decimos que no. No es suficiente vacunar, es decir, no debemos olvidar que una vez que estamos vacunados, debemos agregar y continuar con los programas de screening de acuerdo a lo que esté estipulado en cada país o en cada región, porque la vacunación per se sola no va a eliminar totalmente el cáncer de cuello. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, el futuro aún está en manos de investigación, estamos en fase 3, y el futuro es la inmunoterapia, lo que llamamos en general la vacunación terapéutica, que bueno, será motivo de otra charla o de preguntas si ustedes quieren. Y con esto quiero agradecerles y muchas gracias por haberme escuchado. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Excelente la presentación, muy clara. A mí me queda alguna duda porque no estamos habituados a leer sobre este tema y esto nos viene muy bien a todos los oncólogos para desayunarnos sobre esto, todas las novedades, esto de poder usar vacunas que de hecho no son terapéuticas porque la usás para prevenir otros virus oncogénicos, pero esto por ahí no lo teníamos tan claro, por lo menos yo no lo tenía tan claro que se podía emplear las vacunas en esas situaciones. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo, cuando vos hablabas de eficacia de las vacunas, cómo la calculás? Yo sé que el estudio inicial en menores de 11 años se hizo un estudio randomizado, pero después no sé si fue un randomizado. ¿Cómo calculan la eficacia? La eficacia en general, de inicio estos estudios, sobre todo de la tetravalente, son el Future 1 y el Future 2, que es el Future 1 y el Future 2, que es sobre placebo. Es decir, se vio... hay población naif, es decir, pacientes que nunca estuvieron infectadas, y población que ya tenían probablemente infección o que tenían alguna alteración citológica. Entonces, en función del placebo, se comparó ambos grupos, el vacunado con el placebo, y ahí se obtuvo la eficacia en relación de esta vacuna de la tetravalente. Y con la nonavalente es que se compararon, no podía compararse con placebo porque ya estaba la tetravalente, entonces hubo comparación de nonavalente con tetravalente para evaluar eficacia, sobre todo sobre los otros 5 genotipos agregados. No sé si te respondí. Sí, perfecto. No lo había visto, pero está clarísimo. No sé si alguno más tiene una pregunta. No hay pregunta del público todavía, de los asistentes. Sí, acá Mauro. Una de las cosas que Mauro. yo había leído, más que era la efectividad, había series de escandinavas, no me acuerdo si era Suecia o era Dinamarca, que habían empezado con la vacunación bastante tiempo atrás y tenían una reducción muy similar a lo que estaba proyectado en este último slide de Sandra, de casi el 80 o el 90% en su incidencia de cáncer de cervix invasor. O sea que parecería ser que realmente refrenda los resultados en la clínica, en el mundo real, digamos, ¿no? No sé, Sandra, Sí. si quieres comentar. Australia y Nueva Zelanda también tienen datos semejantes porque fueron los que primero comenzaron. Tenemos que tener en cuenta que esto comenzó, por ejemplo, en el 2007, y que son niñas de 11, inclusive hay un catch-up a los 14 años que puede iniciarse la vacunación a esa edad, y todavía hay que darle tiempo también para que esa paciente pudiera llegar a desarrollar alguna patología, es decir, todavía no hay tanto tiempo como para confirmar a gran escala la reducción del carcinoma, sí de lo demás, porque la de 11 años, ya que se inició a los 11 años, ya tuvo tiempo de haber tenido un LSIL, un HSIL, pero quizá no tanto todavía del cáncer. Por eso es que lo vamos a ver reflejado a nivel mundial en décadas. Eso es lo que uno espera, por supuesto. Es el tema de la latencia tan prolongada que hace difícil la evaluación de la eficacia de la vacuna en cuanto al cáncer. Pero bueno, uno viendo estas lesiones que se previenen, seguramente se va a confirmar. Lo otro que yo te quería preguntar con respecto a la Argentina, que vos mostraste esto de la baja adhesión a la segunda dosis o moderada adhesión, digamos, casi un poquito más del 50%. ¿Esto cree que puede llegar a impactar en el beneficio posterior de la vacuna? Sí,
sí puede llegar a impactar porque la titulación de anticuerpos con la primera dosis no es suficiente como para lograr la eficacia que queremos. Entonces, a pesar de que se hace vacunación en los colegios, es difícil la adhesividad a la segunda dosis. Quizá hubo una discontinuación de la vacunación en los colegios, muchos se han aplicado la primera dosis y después la segunda no, e inclusive es como que no acuden a la segunda dosis, a pesar de la información, a pesar de que se explica perfectamente cómo debe ser la inmunización, no lo hay. Y estamos viendo que ya han pasado varios años y que todavía hasta el 2019, desde el 2011 al 2019, la adhesión es la misma, no ha cambiado a pesar de las políticas sanitarias, de la difusión, de todo lo que se pudo haber hecho. Bien, sí, ¿y hay alguna política prevista para esto en el programa de vacunación para mejorar esta? Bueno, lo que se hizo es, ahora imagínense, a partir del 2020 estos datos van a ser aún peores, porque como no hubo escolaridad, la gran adhesividad estuvo con la primera dosis porque se hace en los colegios habitualmente. La vacuna hay, pero inclusive los vacunatorios oficiales todos lo tienen. Ahora está un poquito complicada en este momento porque obvio que están abocados a otra vacunación. No, Pero sí, hay difusión, hay vacunas, pero bueno, creo que es inherente un poco a lo mismo que a la idiosincrasia argentina, porque los screening de Papa Nicolau y todos los demás están accesibles a la población general, pero hay veces que es como que uno tiene que ir a buscarlo porque la población no llega al sistema de salud. Bueno, también estamos esperando más adelante las vacunas terapéuticas, pero bueno, para eso ya falta mucho, están en fase 3 recién. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. No sé si queda alguna otra pregunta, Matías. No, hay una pregunta, pero ya fue respondida, así que creo que estamos bien. Ok. Bueno, la dejamos ir a festejar a Sandra. Mucha suerte para el segundo. Y bueno, ya nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y entonces, solamente quiero decir que por favor se vacunen, que no solo se vacunen hasta los 11 años o los 14 años, que se pueden vacunar a cualquier edad, y entonces así podremos llegar a prevenir un poco más. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por haberme concedido esta variante en la cronología de la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a darle continuidad entonces al módulo de hoy. Vamos a continuar con las 3 charlas que siguen, y al final de las 3 presentaciones vamos a dar espacio para preguntas. Recuerden, pueden en el chat ir subiendo las preguntas y después nosotros las vamos a leer. Bueno, para dar continuidad vamos a darle lugar a la doctora María Betania Mascheroni. La doctora Mascheroni es médica clínica, especialista en oncología clínica y jefa del servicio de oncología del Sanatorio Nosiglia en Posadas Misiones. La doctora Mascheroni nos va a hablar sobre estrategias para la selección del tratamiento primario en tumores localmente avanzados de cervix. Doctora Mascheroni. Buenos días. Buenas noches. Ahora sí. ¿Apareció la charla? Sí, está visible. Se ve bien, ¿Sí? Pueden compartir en presentación y se ve bien. Ahí va. Espera un poquito. Voy a ir arriba. ¿Está, Matías? Perfecto. Bueno, buenas noches. Excelente la presentación de la doctora, la verdad que hay muchos datos que uno como oncólogo clínico del manejo diario desconoce. Fue muy enriquecedora su charla para mí personalmente, y a mí me toca hablar de cáncer de cuello uterino y manejo en cuanto a sus estadios del tratamiento. Básicamente voy a hacer un resumen muy precoz de lo que es el estadio temprano, para darme de lleno a lo que es el estadio localmente avanzado de la patología.
Como bien dijo nuestra colega, el cáncer de cuello uterino es la quinta neoplasia en frecuencia en el mundo, es la segunda en nuestro país, luego del cáncer de mama. Casi se observan 500.000 casos anuales y el 90% ocurren en países en vía de desarrollo. En nuestro país, el 50% de la población tiene una altísima tasa de mortalidad debido a esta patología, y en nuestro país la forma de presentación en cuanto a las estadísticas es diversa. En Buenos Aires se cree que hay 8 a 9 pacientes por 100.000 habitantes que padecen esta patología, pero en Misiones, Corrientes, Formosa, ha crecido en los últimos años en forma exponencial en 23.2 pacientes por 100.000 habitantes. La edad de la presentación aparentemente es a partir de los 18 o 25 años, se están viendo muchos casos en edad muy precoz, y probablemente esto sea por los factores de riesgo bien establecidos como el inicio precoz, muy precoz de la actividad sexual, embarazo en la adolescencia, múltiples parejas sexuales, promiscuidad, infecciones ginecológicas a repetición con diferentes cepas y virus, fundamentalmente una condición socioeconómica baja y principalmente la poca accesibilidad a los métodos de detección precoz o screening de patologías premalignas o precursoras. Podemos, un resumen básicamente de lo que dijo la doctora: el HPV es un factor necesario para la génesis del cáncer de cuello uterino, está presente en el 99.7% de las muestras de células tumorales, o sea que esto ya no es una problemática que puede pasar desapercibida. Se debe tratar esta infección viral porque produce lesiones premalignas o preexistentes que pueden evitarse y así evitar el cáncer de cuello uterino. Las lesiones precursoras o primazoras que vemos muy frecuentemente, por supuesto en los servicios de ginecología, son los CIL de bajo grado, que son las neoplasias intraepiteliales cervicales de tipo 1, displasias leves, que estas habitualmente tienen bajo riesgo a progresar a un cáncer de cuello uterino, y las CIL de alto grado, que son las neoplasias intraepiteliales cervicales de grado 2 o 3, que estas sí nos importan que se traten precozmente para evitar a la progresión de un carcinoma in situ y luego de un carcinoma invasor. La modalidad de histología, la más frecuente, son los tumores de células escamosas y sus precursores, luego están los tumores glandulares y sus precursores en menos frecuencia, que son de peor pronóstico, y luego otras histologías menos frecuentes como los tumores neuroendocrinos. El informe de histopatológico de los patólogos es muy importante porque tanto nos dan datos muy importantes como factores pronósticos tanto en la microscopía como en la macroscopía, y si la paciente recibió un tratamiento quirúrgico también es importante la definición de la linfadenectomía quirúrgica. Los síntomas, básicamente la ginecorragia, los flujos patológicos, el dolor, que ya habla de una invasión más avanzada en la enfermedad porque está hablando de la infiltración de ganglios linfáticos y los plexos perineurales, el edema linfático único bilateral, que es la triada clásica, la uropatría obstructiva, la presencia de fístulas, tanto en la vagina como en la vejiga y el recto, y en etapas ya muy tardías pueden aparecer síntomas extrapelvianos. Como diagnóstico y estadificación del cáncer de cuello uterino, el tumor sigue siendo por excelencia un tumor que se diagnostica y se estadifica por la clínica, es soberana. El examen ginecológico debe ser rutinario, ¿sí? La especuloscopía, el examen genital y el famoso tacto bajo anestesia, que sigue siendo muy importante para definir la conducta terapéutica en el momento del diagnóstico. Paciente resecable o no resecable de acuerdo a la compromiso no de los parámetros. La citoscopía, la rectoscopía son importantes, pero con el avance y la modernidad de las técnicas de imágenes, una excelente resonancia nuclear magnética de alta precisión con un protocolo para cuello uterino con gel endovaginal puede llegar a no necesitar la citoscopía o la rectoscopía, que antes era una herramienta de diagnóstico para definir el tratamiento sumamente necesaria. Hoy, con una buena resonancia nuclear magnética,
podemos definir si la paciente puede optar por la resecabilidad, sí o no. La tomografía computada, que nos da datos no solamente del tumor primario, sino de los ganglios, tanto pelvianos como retroperitoneales y sistémicos, y por supuesto un PET ya sería un lujo para la estadificación de un cáncer de cuello uterino. En cuanto a las guías de clasificación del estadio, tenemos las guías americanas que fueron actualizadas, donde se ha agregado el estadio 2B, ¿sí? Una pequeña modificación, pero básicamente acá he hecho un resumen donde vamos a definir los estadios en estadios tempranos y estadios tardíos. Los estadios tempranos son los estadios 1, donde tenemos el 1A1 y 1A2, que define como la presencia de una invasión de hasta 3 milímetros de profundidad y que no supera los 7 milímetros de superficie. Los 2A son, los 1A2 son tumores de más de 3 de profundidad y hasta 5, pero no mayor de 7 de extensión superficial. Los 1B ya son tumores que se ven macroscópicamente, no así los estadio 1, que son tumores que no son visibles macroscópicamente, que son diagnosticados por un Papa Nicolau y por una punción biopsia. Los 1B son tumores cervicales de hasta 2 centímetros, 1B1, 1B2 de 2 a 4 y 1B3 más de 4 centímetros de diámetro. Aquí ya va rozando la definición entre los estadios 1A y 1B, serían los estadios tempranos donde pueden recibir un tratamiento básicamente quirúrgico, ¿sí? Y este procedimiento quirúrgico va a depender de la edad de la paciente y su perspectiva de la fertilidad, ¿sí? O deseo de planificación familiar. Luego están los estadios 2, que ya son los estadios 2A1 y 2. El 2A1 es un tumor cervical uterino cuyo diámetro no supera los 4 centímetros de diámetro. El 2A2 es un tumor cervical que ya supera los 4 centímetros de diámetro, y el estadio 2B ya hay invasión parametrial, y esto es el punto de corte de la conducta terapéutica. En este estadio, en el estadio 2A y 2B, es donde hay un punto de corte clínico donde el paciente puede optar o no por un procedimiento quirúrgico de resecabilidad. Luego está el estadio 3, ya es un tumor que invade el tercio superior de la vagina y puede no llegar a la pared pelviana, a los parámetros. El estadio 3A, que involucra el tercio superior de la vagina sin compromiso de la pared pelviana. El estadio 3B, con compromiso de pared pelviana. Y ya el estadio 4 es un tumor que puede tener 4A, una diseminación a órganos adyacentes, a ganglios retroperitoneales, lateroórticos, lumboórticos, como órganos como vejiga, recto, vagina, y el estadio 4B, diseminación a distancia. Entonces, nosotros debemos definir en el escenario en que estamos parados ante el diagnóstico de un cáncer de cuello uterino. Podemos estar parados frente a esta situación, que es un carcinoma cervical tempranamente invasor, que se ha definido como la FIGO como un tumor que infiltra hasta 5 milímetros del estroma y su extensión natural no es mayor de 7 milímetros. Estos son los tumores en estadio 1, que no son macroscópicamente visibles y que el diagnóstico es por biopsia e histología. Este paciente, cuando recibe un tratamiento local, esta paciente, ya sea por un cono o un cono LIP, puede ser un paciente que pueda recibir un tratamiento conservador y no necesariamente una cirugía drástica como la histerectomía total. Por supuesto, con un seguimiento cercano, esta paciente se puede beneficiar de un tratamiento local y evitar una cirugía más invasiva. Son justamente estas pacientes, las pacientes jóvenes que debemos detectar precozmente para darle la posibilidad de preservar su fertilidad, ¿sí? En cuanto a los estadios tempranos de cuello uterino, nuevamente el estadio 1A1 o 1A2, son pacientes que se define la terapéutica local de acuerdo a la edad de la paciente, sus comorbilidades y su expectativa para planificación familiar. Podemos estar en este escenario ante una paciente joven donde se puede beneficiar con una cirugía de conización que es suficiente, donde a esa paciente se le realizará un seguimiento más estricto y más cercano, hasta
una histerectomía total extrafacial simple cuando es una paciente de edad avanzada que ya no tiene planificación familiar. Lo mismo para el estadio 1 a 2, la histerectomía radical o radical modificada con o sin linfadenectomía laparoscópica o a cielo abierto, es de acuerdo al deseo de paridad. En este tipo de pacientes existe un procedimiento quirúrgico, por supuesto, los ginecólogos pueden entender más estas técnicas, que es la traqueostomía radical y la linfadenectomía pelviana, donde a la paciente se la trata, si se la saca de riesgo de padecer una recidiva o recaída de su cáncer de cuello uterino invasor en estadio temprano, pero puede preservar la fertilidad o puede tener la oportunidad de la concepción. Estas pacientes también pueden recibir un tratamiento no quirúrgico como ser la braquiterapia local o la radioterapia pelviana cuando son añosas con muchas comorbilidades que no pueden recibir tratamiento quirúrgico, no tienen criterio de operabilidad por sus comorbilidades. Esto es un poquito lo que se ha definido como a qué paciente se le puede ofrecer una conservación, ¿sí?, a las pacientes de estadio 1A2, 1B1 y estadio 2A. Con un tamaño tumoral de hasta 2 centímetros de diámetro, el tratamiento puede ser conservador para conservar la fertilidad y básicamente tiene criterios de discusión que se definen en un comité de tumores con el servicio de ginecología, de imágenes y el servicio de oncología. En cuanto a los estadios 1B1, 1B2, 1B3 y en los estadios 2A1, ¿sí?, el tratamiento va a definirse de acuerdo a la paciente que tenemos enfrente. Cabe mencionar que ambas opciones terapéuticas, tanto como la quirúrgica, la anexisterectomía total con la linfadenectomía pelviana o operación de Werten-May, o la radioterapia externa o la braquiterapia, tienen ambas las mismas tasas de control de la enfermedad y de sobrevida. La elección terapéutica va a definirse de acuerdo a las comorbilidades y a la edad de la paciente. Hay pacientes añosas con contraindicaciones quirúrgicas, con obesidad mórbida, que no pueden ser óptimas para un tratamiento quirúrgico y se le indica un tratamiento de radioquimioterapia definitiva. En los estadios 1B2 y 2A2, el tratamiento de elección en pacientes añosas es la quimio-radioterapia concurrente. En este grupo de pacientes existe la tendencia, en lugares donde hay mucha frecuencia de presentación de cáncer de cuello uterino, existe la tentación de ofrecerle lo que se llama una quimioterapia de conversión y de transformar en una paciente borderlinemente irresecable en una paciente con criterios de resecabilidad. Si bien no existen muchos trabajos que puedan apoyar la quimioterapia neoadyuvante o preoperatoria, que es con taxanos y con platino, carboplatino, paclitaxel, en muchos hospitales de nuestro país, inclusive acá en Posadas Misiones, o en servicios donde se ve mucho casos de cáncer de cuello uterino, se realizan quimioterapias de conversión o de inducción o preoperatoria, llegando hasta 3 ciclos de carboplatino paclitaxel y se reestadifica la paciente, donde luego se ofrece una histerectomía radical con linfadenectomía pelviana. Esto no es un estándar, pero se puede discutir en casos puntuales. ¿Qué ocurre con estas pacientes que reciben tratamiento quirúrgico? Cuando tenemos la pieza quirúrgica, las pacientes pueden tener factores de riesgo alto o riesgo intermedio de recaída, donde lo que básicamente se observa es la cantidad de ganglios resecados o no, su positividad, la infiltración de parámetros microscópica o macroscópica, cómo se encuentra la infiltración del techo de la vagina o los parámetros, el tamaño del tumor, el compromiso del nido cervi y la presencia o no de invasión linfovascular en la pieza de anatomía patológica. Existe como un estándar en pacientes de riesgo intermedio a alto el criterio de indicar radioterapia postoperatorio con quimioterapia concomitante y sensibilizante con platinos. Son con platinos.
Y luego están los estadios ya localmente avanzados e irresecables, es el estadio 2B en adelante, 2B, 3A, 3B y 4A, donde la paciente tiene enfermedad localmente avanzada, inoperable, y la única herramienta terapéutica para control local de la enfermedad es la radioterapia pelviana con 45-50 centigrados. Lo ideal es hacerla concurrente con 6 ciclos de cisplatino semanal, más la braquiterapia de baja tasa o alta tasa de dosis. El agregado del platino en estas pacientes a la radioterapia ha demostrado tanto la reducción de la recurrencia local y la mejora en la sobrevida global de estos pacientes a 5 años. Existen tips que nosotros tratamos de respetar justamente para poder lograr esos porcentajes de control local y sobrevida global de estas pacientes, que son muy importantes, que a veces no pueden ser logrados en la vida real por falta de herramientas. Podemos decir que en este estadio es importante lograr la quimioterapia concurrente con platino. Si el paciente tiene antecedentes de nefrotoxicidad o no los puede recibir, se pueden utilizar otras drogas como el taxano semanal, las fluoropirimidinas o las gencitabinas semanales. Es importante que en la dosis de la quinta y sexto ciclo de la quimioterapia ya la paciente comience a recibir su braquiterapia de alta o baja tasa, que es una radioterapia a alta dosis localizada en cuello uterino, y se recomienda no administrar la quimioterapia el mismo día de la braqui, pero sí puede hacerse el mismo día de la radioterapia pelviana. No deben haber interrupciones entre la radioterapia externa y la braquiterapia, ya que compromete el control local y la sobrevida de estas pacientes. Y se dice que el tiempo total del tratamiento, como un flujo de días, sería entre 8 semanas. La radioterapia externa, concurrente con los 6 ciclos de quimioterapia, y la braquiterapia no debe exceder las 8 semanas de tratamiento. Esto a veces es muy difícil de respetar, porque los tiempos de la braquiterapia no son los tiempos de la radioterapia pelviana. Hay provincias donde no existe la braquiterapia y los pacientes deben viajar, a veces hasta Buenos Aires. Era una realidad nuestra hasta hace 5 años, que la paciente debía ser derivada a hospitales de Buenos Aires, aunque uno no crea, donde es una provincia donde hay una altísima tasa de mortalidad por cáncer del cuello uterino. Bueno, todos estos errores en tiempo pueden reducir la tasa de control local y sobrevida, y se calcula que es 1% por cada día que se prolonga el inicio o se demora el inicio de tanto la braqui como la radioterapia pelviana. Bueno, estos son los estadios controversiales, los estadios 1B2, 2A2 de manejo controversial, donde uno a veces trata de definir en forma multidisciplinaria qué vamos a hacer con la paciente. Si va a quimio y radioterapia concomitante, si va a una quimioterapia neoadyuvante o primaria y luego le proponemos la cirugía y posteriormente la radioterapia si resulta ser una paciente de alto riesgo. Son discusiones justamente de casos puntuales que se ven en los comités tumores ginecológicos acá en Posadas, que se hacen en el Hospital Ramón Madariaga. En cuanto al estadio 4B, ya es un subgrupo de pacientes que se define como un estadio 4B con enfermedad tumoral localizada, central, versus enfermedad lumboaórtica exclusiva o diseminada con retroperitoneo, ganglios supraclaviculares, mediastinales, pulmonares. Es un estadio 4B localizado o 4B con metástasis de distancia. Acá lo mismo, el tratamiento es radioterapia concomitante con platino semanal para lograr el control local de la enfermedad y control local de la enfermedad, y posteriormente se la evalúa a los 4 o 6 meses con métodos de imágenes y ginecológicos para ver lo que se llama enfermedad persistente, y ahí ya es otro escenario donde se le puede ofrecer un tratamiento de primera línea de quimioterapia. ¿Sí? ¿Cuál es el escenario en cuanto a las drogas para las pacientes que debutan con enfermedad estadio 4, en un estadio 4B, con enfermedad localmente avanzada y enfermedad a distancia?
En ese momento lo que define es la clínica de la paciente. Si la paciente tiene mayor sintomatología local, a la paciente se le ofrece un tratamiento primario con quimio y radioterapia concomitante para lograr control local y posteriormente un tratamiento sistémico para abordar la enfermedad sistémica. En cuanto a las drogas o a los esquemas de tratamiento estándar en primera línea, cuando la paciente debuta con este estadio, tenemos que considerar la primera línea estándar con platinos, tanto carbo o cisplatino con paclitaxel, que es el esquema más reconocido que ha logrado tasas de control local y aumento de la supervivencia global de las pacientes en estadio 4. Luego, primera línea de tratamiento local o estadio 4 es el carboplatino paclitaxel y se ha agregado un antiangiogénico que es el bevacizumab, y luego se habla de segunda línea de tratamiento. En cuanto a la primera línea de tratamiento, el pronóstico de las pacientes en cáncer de cuello uterino en estadio inicial... Betania, sí. Nos queda un minutito, ¿no? Bueno, ya termino. Bueno, en la primera línea de los estadios 4, el esquema estándar en nuestro país, que todos los oncólogos utilizamos, es el bevacizumab, que es un anticuerpo antiangiogénico con carboplatino y paclitaxel, con una tasa de supervivencia global de 17 meses versus 13 meses la quimio estándar sola y una tasa de control local de 48%. Luego existe lo que se llama segunda línea terapéutica, que esto es lo que se ha avanzado en los últimos años, y se ha definido la detección de una molécula que es el PDL1, en el cual casi en un 89% de las pacientes pueden expresarlo positivo, y nos abrió una luz a un nuevo blanco terapéutico en segunda línea de tratamiento de pacientes con cáncer de cuello uterino avanzado, que antes no teníamos más que quimioterapia, ¿sí?, estándar, como docetaxel, gemcitabina, etcétera, o etopósido, que daban tasas de control local muy escasas y donde la paciente llegaba a recibir hasta 4 líneas de tratamiento. El pembrolizumab es una droga, es una inmunoterapia. Se ha estudiado en 2 estudios de investigación, el KEYNOTE 028, donde se evaluó esta droga en múltiples tumores sólidos y donde se demostró una tasa de respuesta importante en cáncer de cuello uterino, y luego el KEYNOTE 158, donde se vio la eficacia terapéutica de esta droga en estadio 4, ¿sí?, con una excelente tasa de control local, y ha demostrado aumentar la supervivencia global libre de progresión de estas pacientes versus una segunda línea estándar. Bueno, nada más. Quise resumir un poquito el tratamiento quirúrgico y las novedades o las nuevas terapias en cuanto a primera y segunda línea de cáncer de cuello uterino. Bueno, gracias, Betania. Seguimos ahora con la siguiente charla. ¿Puedes dejar de compartir así podamos pasar adelante? Gracias. Bueno, la siguiente conferencia va a estar a cargo del doctor Mauro Orlando, mi amigo de hace añares, que él es ahora subjefe del Servicio de Ginecología Oncológica del Instituto Alexander Fleming, y nos va a hablar un poco de las nuevas tendencias, los nuevos tratamientos en la enfermedad avanzada. Así que, Mauro, adelante. Bárbaro. Vamos a tratar de compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y el doctor Servais es mucho mayor que yo, pero fuimos compañeros de residencia, así que agradezco también que me haya recibido. Un poquito nos vamos a pisar con Betania. Voy a hablarles del tratamiento de cáncer de cervix avanzado, y después vamos a describir el rol de los biomarcadores y las nuevas terapias en el contexto de cáncer de cervix avanzado. Y de alguna forma el cáncer de cervix hoy en día es el patito feo de la oncología ginecológica hasta ahora, ya que bueno, tenemos en caso de cáncer de ovario muchos desarrollos por el lado de los inhibidores de PARP, en el caso de cáncer de endometrio todos los avances que hemos hecho en inmunoterapia,
Y en el caso del cáncer de cuello uterino, estamos un poquito empantanados, limitados en nuestras opciones. Si uno pone una perspectiva histórica de cómo se fue desarrollando el tratamiento sistémico del cáncer de cuello uterino, tenemos algunos pasitos para arriba, algunos para el costado, pero básicamente partimos desde el descubrimiento que el cisplatino era la droga más activa y que duplicar su dosis no servía para mejorar la sobrevida en el año 85, en el GOG 43. Después, estas pacientes inicialmente eran pacientes vírgenes de quimioterapia a partir de la alerta emitido por el NCI en 1999, donde todos los tratamientos locales para pacientes de estadios avanzados tenían que utilizar quimioterapia concurrente. Las pacientes que llegan al estadio avanzado ya empiezan a tener una proporción mucho más alta de pacientes pretratadas con platino que las hacía más resistentes a la quimioterapia sistémica. Y de hecho, hubo que esperar varios años hasta que una combinación demostrara ser superior a monodroga de cisplatino. En este caso, fue la combinación de cisplatino-topotecan, que comparado contra cisplatino monoterapia fue superior en el GOG 179. Unos años después, se intentaron comparar distintos dobletes para ver si alguno era preferible o mejor, y se compararon 4 esquemas con gemcitabina, con vinorelbina, con topotecan, con carboplatino paclitaxel o cisplatino paclitaxel, donde los 4 fueron prácticamente idénticos en cuanto a su eficacia, y por algún arte de magia se eligió que cisplatino paclitaxel iba a ser el brazo control para los sucesivos estudios, si bien nunca había demostrado cabalmente su beneficio en sobrevida para esta población. En el año 2014 se publica en el New England Journal of Medicine el estudio del triplete combinando cisplatino, paclitaxel más bevacizumab, comparado con el mismo esquema sin bevacizumab. Y en este estudio, vamos a verlo, pero básicamente lo que se ve es una mejoría en la sobrevida global, y por lo tanto fue asumido como el nuevo estándar para el tratamiento de cáncer de cervix avanzado. Posteriormente, o casi simultáneamente, un grupo japonés demuestra que utilizar cisplatino o carboplatino era no inferior un régimen respecto del otro, si bien había algunas características clínicas que vamos a repasar en breve, que hacían preferible el uso de cisplatino en pacientes sin tratamiento previo y el uso de carbo en pacientes que ya habían hecho previamente cisplatino como parte de su concurrencia. Y finalmente, más recientemente, hay un estudio que es un estudio abierto, no es un estudio randomizado, fase 2 o fase 4 si se quiere, donde se vio el triplete combinando bevacizumab, pero en este caso con carboplatino y paclitaxel, que es un esquema que por su perfil de toxicidad parece más accesible que el de cisplatino estudiado en el GOG. Entonces, volviendo un poquito a lo que habíamos mencionado de este estudio GOG 240, donde se comparaba bevacizumab, paclitaxel, carboplatino versus paclitaxel, carboplatino, vamos a ver que el estudio es un poquito más complejo que esa simplificación de cis-pacli más menos bevacizumab. Era inicialmente un estudio de 4 ramas, de las cuales algunas eran cis-cisplatino, y que en el estudio, en el análisis final, básicamente nosotros tomamos estas 2 ramas, las primeras como el resultado primordial a la hora de tomar decisiones terapéuticas, ya que el uso de combinaciones sin cisplatino demostró no tener eficacia relevante en esta patología. Además de eso, otra cosa que se pudo ver en este estudio fue que daba la impresión de que las pacientes con adenocarcinoma de cervix no tenían tanto beneficio como tenían las pacientes con tumores escamosos o adenoescamosos. Y sería una cuestión a eventualmente considerar al momento de la decisión terapéutica. Y finalmente, otro dato que es muy importante es el hecho de que en el estudio clínico se detectó una tasa de fístulas cercana al 15% en el brazo que había hecho bevacizumab versus 1% en el grupo de pacientes que había hecho solamente quimioterapia. Y analizando las posibles causas o razones de esto, se vio que todas las pacientes que presentaron fístula
habían estado previamente irradiadas. Y esto se da en un contexto de estudio clínico muy cuidado, con criterios de elegibilidad muy estrictos y con todo el resto de las comorbilidades puestas bajo control. Es muy probable que estas pacientes que entraban al GOG 240 fueran en realidad las mejores de todas las pacientes posibles con cáncer de cervix. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de la indicación de la quimioterapia en triplete con bevacizumab, porque el riesgo de fístula es real y sobre todo en las pacientes que ya han realizado radioterapia pelviana previa. Cuando hablamos del triplete con carboplatino, en base a este estudio llamado Cecilia, que como les conté era un estudio fase 2 no comparativo, pero que básicamente buscaba reconfirmar los datos del GOG, pero con un esquema menos tóxico, lo que se vio es que la eficacia es bastante parecida si tomamos los reparos habituales de comparar un estudio randomizado contra un estudio más chico de fase 2, en cuanto a que el tiempo libre de progresión, la tasa de respuesta y la sobrevida eran bastante buenas, inclusive hasta algo superiores, pero de nuevo, en el contexto de un estudio no comparativo. En este estudio la eficacia era una variable secundaria, el estudio principalmente hablaba de la factibilidad y de la tolerabilidad del esquema. Y como pueden ver, las curvas de sobrevida, si bien están un poquito infladas en el Cecilia y dan una sobrevida media un poquito más larga, son bastante parecidas a las del triplete con cisplatino del estudio del GOG 240. Pero un dato importante es que aún en este estudio, que fue hecho varios años después, y con todo el preaviso conocido de que las pacientes tenían alto riesgo de fístula, volvieron a encontrar una tasa cercana al 12% de fístulas gastrointestinales y genitourinarias en el tratamiento con bevacizumab, y esto es a pesar de que se habían hecho criterios de restricción aún más estrictos que los que había en el GOG 240. Entonces, tener cuidado, sí es el mejor esquema en cuanto a sobrevida, probablemente en tasa de respuesta, pero no todas las pacientes son candidatas a recibir bevacizumab en este contexto. Y la elección de carboplatino cisplatino, como yo les mencioné, tiene que ver en parte con este estudio japonés, que era un estudio randomizado, abierto, no doble ciego, en el cual se intentó demostrar la no inferioridad del carboplatino versus el cisplatino en combinación con paclitaxel. El estudio es un estudio relativamente chico, pero además de demostrar globalmente que era no inferior, ya que esto demostró que la P era significativa, y el estudio había tenido un hazard ratio prácticamente de 1, no había sobrepasado el margen de no inferioridad, que se había puesto un poquito alto, casi más del 25%, pero lo que trajo como noticia interesante para el manejo es que cuando se analizaban los subgrupos de pacientes que habían realizado tratamiento previo con cisplatino, básicamente quimio-radioterapia concurrente con cisplatino, veíamos que aquellas pacientes que habían hecho cisplatino previo tenían más beneficio con carboplatino, que pueden ver acá a la izquierda del forest plot, versus aquellas pacientes que nunca habían recibido cisplatino, que se beneficiaban más utilizando cisplatino en la primera línea. Y esto es un poquito lo que nos marca hoy la conducta habitual de tratamiento en aquellas pacientes que tienen una función renal que les permite hacer cisplatino. Obviamente que si la función renal está deteriorada, no hay chance de utilizar cisplatino como agente inicial. Un dato que es interesante, pero que no tiene un estudio prospectivo randomizado, es el hecho de que tal vez hay pacientes que, a pesar de estar avanzadas y de estar metastásicas, podrían beneficiarse del tratamiento local, además del tratamiento sistémico. Y este es un estudio retrospectivo hecho de la base de datos americana, en el que se estudió qué pasaba con las pacientes que, además de quimioterapia, recibían radioterapia pelviana a dosis plena, pero tenían cáncer de cervix metastásico. Y en este estudio lo que se demuestra es que habría un beneficio adicional
para tratar esta enfermedad si se hace control local, además de quimioterapia. Pero, repito, es un análisis retrospectivo que no tiene un estudio prospectivo randomizado todavía para validarlo. Es una muy buena hipótesis. ¿Qué pasa en la segunda línea? Básicamente el panorama es bastante árido. Sin embargo, tenemos algunos pequeños oasis que han aparecido en el horizonte. Históricamente, lo que se utilizaba era la quimioterapia. El grupo americano, el GOG, probó todas las drogas bajo el sol, y a lo largo de varios años y varios estudios habían podido determinar básicamente que con cualquiera de las drogas la sobrevida a los 12 meses en general no superaba el 30%, las tasas de respuesta no pasaban del 10 al 15%, y en general eran de corta duración esas respuestas. Después se intentaron empezar a explorar agentes target. Por ejemplo, el bevacizumab, que llegó a ser un poquito similar a la mejor quimioterapia dado como agente único, y otros agentes. La verdad que nada es demasiado estimulante de todo lo que se había estudiado hasta ese momento, y en general, por eso la conducta habitual había sido ir a monoterapia con algún agente de quimio no utilizado previamente, con perspectivas realmente poco alentadoras. Y lo que apareció recientemente es la utilización del pembrolizumab en base a los estudios que mencionaba Betania recién. La verdad que viene con cuentagotas el avance en cáncer de cervix avanzado, pero tal vez el dato más representativo de los últimos años es el advenimiento de pembrolizumab en función básicamente de los resultados del Keynote 158. Y acá ven los resultados actualizados que se presentaron en SGO de este año, y le agradezco al doctor Giornelli los slides que me pasó, donde básicamente este es un estudio de fase 2, o sea, no hay ningún comparador. Son pacientes que habían fracasado a la quimioterapia previa y tenían un PDL1 positivo en la gran mayoría de las pacientes, el 83%, y prácticamente todas eran carcinomas escamosos. Este estudio actualizado muestra que la tasa de respuesta es baja, es el 18%, 17% de las pacientes responden. Si bien la reducción del tumor, como pueden ver en este diagrama de cascada, es mayor, hay más pacientes, casi la mitad de las pacientes tienen algún grado de reducción, la respuesta objetiva es baja. Y estamos hablando de pacientes PDL1 positivos. Cuando vamos a las pacientes que son PDL1 negativos, es 0 la tasa de respuesta. Con lo cual, es verdad que tenemos una nueva oportunidad, pero no todas las pacientes son candidatas y no todas las pacientes van a responder. Uno de los datos más promisorios es que aquellas pacientes que responden generalmente tienen respuestas duraderas. Y como pueden ver en este gráfico de nadadores, las respuestas suelen durar más allá de los 3 a 4 meses. De hecho, hay una duración que no está alcanzada, con un rango de seguimiento de entre 3 y 36 meses, y la mayoría de las pacientes, más del 50%, llevan en respuesta aún a casi 2 o 3 años después de haber sido expuestas a pembrolizumab. En cuanto a la toxicidad, en general es una toxicidad leve, con las típicas cuestiones de fatiga, astenia, etc., trastornos de la función tiroidea, y más raramente toxicidades graves a nivel orgánico, hepatitis y diarreas. Como habíamos dicho, la sobrevida libre de progresión es corta porque la gran mayoría no responde, cae rápidamente esa curva, pero una vez que responden, las pacientes suelen estabilizarse y esto patea la curva hacia arriba de alguna forma, con lo que, como habíamos dicho, hay pacientes que no progresan en un largo periodo, y esta curva de sobrevida que habíamos dicho que históricamente era del 30% a los 12 meses, en el caso de este estudio de pembrolizumab se estira hasta 40% a los 12 meses. Con lo cual, hoy en día parece ser lo más prometedor que tenemos para este grupo de pacientes.
No es la única inmunoterapia que se ha probado, se han hecho estudios con combinaciones de inhibidores de PDL1 y CTL4, como este estudio del CheckMate 358, en el que combinaban nivolumab más ipilimumab con y sin mantenimiento. Este estudio y otros estudios de inmunoterapia muestran, de nuevo, respuestas tal vez un poquito más altas para la combinación que para la monoterapia de pembrolizumab, de nuevo, en el contexto de estudios no comparativos contra una monoterapia. Y acá independientemente de que se use una dosis alta o baja del CTL4. Había históricamente un par más de estudios, con ipilimumab solo, más baja tasa de respuesta, con pembro solo, el keynote que vimos recién, y este estudio de combinación. ¿Qué pasa? Para esto necesitamos los biomarcadores. Y entonces un poquito pasando a la segunda fase de la charla de hoy, ¿qué es un biomarcador? Bueno, algo que nos va a permitir atribuir pronóstico o atribuir la predicción de que ese tumor se va a beneficiar de un tratamiento. En este caso, la positividad del PDL1 es el biomarcador que tenemos disponible hoy en día. Lo que pasa es que positivo para PDL1 puede querer decir muchas cosas dependiendo de la droga que se use, el marcador que se use, la enfermedad de la que estemos hablando. Y hoy en día, para PDL1 en cáncer de cervix, vemos que se han utilizado históricamente el TPS, que era el cálculo de Tumor Proportion Score, o el CPS, que es el Combined Positive Score, donde básicamente lo que difiere es qué células estamos contando en el numerador y el denominador de las células teñidas, como para saber si ese tumor contiene qué proporción de células PDL1 positivas. Esto se complica porque cada tumor tiene distinto grado de positividad, cada droga que se ha utilizado como inmunoterapia ha desarrollado su propio anticuerpo, y dentro de ese uso del anticuerpo también ha desarrollado un diferente índice pronóstico, como habíamos visto, del CPS, el TPS, y esto hace que sea un poquito difícil comparar entre estudios, entre moléculas y entre tumores. Pero bueno, hoy en día asumimos que el Combined Positive Score de 1%, que se usa para pembrolizumab, es el biomarcador que nos permite a nosotros tomar la decisión de hacer el tratamiento y a los reguladores de aprobar la droga. Si vamos específicamente a cáncer de cervix, vemos que la gran mayoría de los pacientes con cáncer de cervix son lo que se llama PDL1 positivo. El 83% en series históricas más o menos grandes tienen positividad con este índice específico del Combined Positive Score mayor a 1. Y entonces podemos decir que es muy probable que cuando hagamos el testeo, las pacientes sean PDL1 positivo. Pero hay algunas situaciones que hacen pensar que tal vez no vayamos a tener el mismo índice de positividad. Si bien es cierto que por edad, por datos genéticos, antecedentes de infección por HPV, en general no parecen afectar el grado de positividad de PDL1, sí parece afectarse por la histología. Y de hecho, la histología escamosa tiene un índice de positividad del 91%, mientras que los adenocarcinomas tienen 60% de positividad en esta serie relativamente nueva, con bastantes casos estudiados. Y también se ha visto variabilidad en función de que se teste el tumor primario versus las metástasis. Entonces también la positividad tiene variabilidad dependiendo de distintos factores. Y si ya decimos, mira, no tenemos PDL1, pero queremos intentar otra cosa, ¿a qué número le podemos jugar? ¿Qué chances tenemos de encontrar algún otro biomarcador que nos permita un tratamiento en segunda línea? Bueno, la ruleta nos dice que tenemos 1 en 35 cuando apostamos. Bueno, en este caso es algo parecido. Si queremos buscar una positividad, por ejemplo, para inestabilidad en microsatélites, la tasa de positividad en el caso de cáncer de cervix es del 2,6%. O sea, uno podría eventualmente testear sabiendo de antemano que tiene una chance baja, y esto también nos permitiría tratamiento con inmunoterapia. Y otra de las variables que se utilizan a la hora de determinar si un paciente va a ser sensible al uso de inmunoterapia es
el Tumor Mutational Burden, que sería la carga mutacional, y en este caso también hay un poquito más alto, cerca del 20 al 25% de los tumores de cervix tienen alta carga mutacional, si bien las cargas más altas representan menos del 10%. Y de nuevo, la chance en esta otra serie donde se ponía simultáneamente carga mutacional e inestabilidad, la inestabilidad sigue estando bien bajita en la positividad, menos del 3%. Entonces, ¿podríamos utilizar el TMB como un biomarcador para la selección del tratamiento inmunológico? Bueno, lo que vemos es que si uno toma en el estudio Keynote 158, qué pasaba con aquellas pacientes que tenían alto TMB, es cierto, las pacientes con alto TMB tienen más chance de tener respuesta que aquellas pacientes que tienen bajo TMB. Recuerden, teníamos un 17%, 18% de respuesta en pacientes PDL1 positivo. Acá la tasa de respuesta es casi del 30%, 5 de 16 pacientes con alto TMB, y es un poquito más baja, 7 de 50 y pico, cerca de 10 o 15% en bajo TMB. Pero bueno, no sé cuán representativa es este número, pero de alguna forma valida que el TMB alto podría ser otro índice de expresión de sensibilidad a la inmunoterapia. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos pacientes que son PDL1 negativos van a terminar siendo TMB alto, como para ver cuántos más pacientes podríamos ganar para la inmunoterapia en caso de que fuera negativo el PDL1? Y la verdad que es poquitito, muy poquitito. Como ven acá, casi un 2% de pacientes que no tienen expresión de PDL1 van a ser TMB elevado, como para pensar que se pueden llegar a beneficiar. Entonces, parece poco probable que podamos ampliar demasiado más el tratamiento inmunoterápico. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos mandar a secuenciar el tumor de la paciente y buscar algún otro tipo de mutación. En este caso, las mutaciones de HER2 o HER2 están descritas en cerca de un 5% de las pacientes con cáncer de cervix. Esto es distinto que la amplificación, que el score que usamos para Herceptin en cáncer de mama. Esto es directamente mutaciones solamente identificadas por secuenciación, y en este caso estas mutaciones pueden estar presentes, como dijimos, en 5% en cáncer de cervix, si bien puede haber amplificaciones de hasta un 18% en el caso de los tumores escamosos y de hasta un 30% en los tumores de tipo adenocarcinoma. Otro factor que está tomando importancia ahora es el tissue factor. Tissue factor está expresado en la membrana de las células de cáncer de cervix y en otros tumores, y la realidad es que no tiene mucho sentido testearlo porque prácticamente el 100% de las células de cáncer de cervix lo van a expresar, pero su importancia radica en que se ha detectado que se ha fabricado de alguna forma un conjugado de droga y anticuerpo monoclonal, que es el tisotumab vedotin, que justamente une por un lado una droga, que es la monometilaubristatina, y por otro lado un anticuerpo que tiene como target el tissue factor. Y con este factor tisular combinado a la droga, se vio que esta droga, tisotumab vedotin, tuvo respuesta en pacientes que habían fracasado tratamientos previos en cerca del 25 al 30%. Y no solo de respuestas objetivas, sino que una importante proporción de pacientes con reducción del volumen de enfermedad. Y esto vamos a ver después, que llevó a estudios fase 2 y fase 3, con como uno de los avances que tenemos hoy en día en el tratamiento de cáncer de cervix. Y estas respuestas que se ven con el conjugado de anticuerpo monoclonal y droga, tiene respuestas independientemente de las histologías y básicamente de la tasa número de líneas de tratamiento previo. O sea que parece muy prometedor, más allá de que tiene algunas toxicidades que va a haber que aprender a manejar.
Otra de las cosas que podemos ver, como dijimos, el HER2 positivo era una de las alternativas en cáncer de cervix, y existe un estudio que en realidad es un estudio para múltiples tumores, no estaba hecho específicamente para cáncer de cervix, donde se probó el neratinib por vía oral, y se vio que en los pocos casos que había en este estudio, que era un basket trial, en muchos tumores con el mismo marcador, con una misma droga, había conseguido algunas respuestas cerca del 25% para los pacientes que tenían expresión de HER2. Por último, también se pueden detectar muy raramente alteraciones en TRAC, fusiones de TRAC, en este caso, en esta serie, una en 68 muestras tomadas, con lo cual eventualmente la lotrectinib o entrectinib podrían ser otras alternativas de tratamiento, o por lo menos de estudio clínico, si uno quiere buscar más biomarcadores. Y la otra es, obviamente, teniendo en cuenta que el tumor de cervix es una enfermedad básicamente de origen viral, dirigir tratamientos hacia el virus del HPV. Y dentro de esto existen múltiples enfoques, se pueden hacer a través de distintas plataformas, con bacterias, como el caso de la listeria, y a través de esta droga de la vacuna ADX11, o con péptidos, o con las proteínas del virus, o ácidos nucleicos. Todas estas cosas están en desarrollo. Hasta ahora los resultados no son extremadamente positivos, no hay ninguna droga ni aprobada, ni aprobada en forma provisional, así que todavía tenemos que esperar para este tipo de tratamientos. Existen también tratamientos con TILs, o sea, linfocitos infiltrantes del tumor, en fase 2, con algunas evidencias de que podría funcionar, pero también todo esto muy, muy precoz todavía. ¿Qué podemos esperar entonces para el futuro? Bueno, hay cosas que ya están acá. Por un lado, el uso de la inmunoterapia en primera línea está siendo testeado en el estudio Keynote 826, donde la quimioterapia de cis o carboplatino más o menos bevacizumab está comparada con la misma quimioterapia con o sin el agregado de pembrolizumab. Nosotros tuvimos la suerte de participar en este estudio, como algunos otros de los que están aquí. El estudio está todavía en fase de análisis, no tenemos resultados, pero esperamos que pueda ser positivo y nos permita mejorar la primera línea. Por otro lado, existen otros estudios con inhibidores de PDL1, como es el caso del estudio BIT-CC, donde la droga a estudiar es el atezolizumab, y también existen otro estudio con otra droga, que es el BCD100, que es otra inmunoterapia que está en el ENGOT, siendo estudiado en el momento actual. Todos estos estudios están en curso para la primera línea de cáncer de cervix metastásico. Lo que conseguimos hasta el día de hoy es un estudio positivo en segunda línea. Y si bien este estudio no está publicado, el estudio EMPOWER estudia otro PDL1, en este caso en segunda línea, comparado con quimioterapia. Y se refirió por una gacetilla de prensa mejoría en la sobrevida utilizando el anticuerpo monoclonal, y supongo que en breve tendremos la presentación, no sé si estará en ESMO en este año, o se publicará simultáneamente con ESMO. Y estos otros estudios que ya estamos viendo. Entonces, de última hora, este semiplimab, que era un anti-PDL1, que había sido estudiado en fase 1 con y sin radioterapia, y había demostrado algún grado de respuesta, se llevó a fase 3, que es este estudio, el EMPOWER, donde se comparaba semiplimab monoterapia, dado cada 3 semanas endovenoso, versus quimioterapia, que incluía estas opciones que son las de uso habitual. Y bueno, lo que se ha divulgado es que este anticuerpo demostró un beneficio en la sobrevida global, con una reducción del riesgo de muerte del 31%, llevando la sobrevida media de 8,5 meses a 12 meses. Con lo cual, seguramente llegará la aprobación de esto en no muy distante, y habrá que esperar a ver el resultado publicado y presentado. Hasta ahora es nada más que una difusión a nivel prensa. Pero tiene eficacia tanto para los tumores que son de tipo epidermoide como los de tipo adenocarcinoma. La otra novedad que se presentó en ESMO del año pasado, como les decía, tisotumab vedotin, que habían dado resultados de fase 1, ahora tiene resultados de fase 2,
de nuevo, con respuestas cercanas al 24-25% y sobrevividas medias de 12 meses, con lo cual estaban un poquito por encima de lo que se podía conseguir con quimioterapia, con una nueva droga y con algunos efectos colaterales particulares, oculares y algunas parestesias, cosas que vamos a tener que empezar a aprender a manejar, pero sin duda nos ofrece otra nueva posibilidad y sobre todo que esto es activo independientemente de la expresión de PDL1. Y finalmente, otro anti-PDL1 es el balstilimab, que fue estudiado como monodroga y en combinación con un CTLA-4 también, inicialmente en un fase 1-2 y en un fase 2 randomizado, que fue presentado también en ESMO del año pasado, en el que la monodroga con balstilimab logró respuestas independientemente del estado de PDL1, como pueden ver acá, tanto para pacientes que hubiesen recibido quimioterapia o más de un régimen de quimioterapia, con una tasa de respuesta cercana al 18, muy parecida a la de pembrolizumab, pero que no necesitaba específicamente expresión de PDL1, y también respuestas, aunque en menor medida, en tumores de tipo adenocarcinoma. Y acá vemos las cascadas de estos mismos estudios. Entonces, en definitiva, como conclusiones, el tratamiento estándar en primera línea para cáncer sexo avanzado incluye platino más paclitaxel, más o menos bevacizumab, y esto debe ser objeto de una adecuada valoración clínica. En la segunda línea hay que, o inclusive en la primera línea, considerar la posibilidad de un rescate quirúrgico. Las pacientes que tienen recaídas aisladas y centrales, no hay que descartar la posibilidad de una curación mediante cirugía o eventualmente quimio-radioterapia en casos seleccionados, no ir de cabeza al tratamiento de quimioterapia y darla por perdida a esta paciente. Obviamente que en segunda línea, hoy en día, o es quimioterapia, monoterapia, de las tradicionales, o si es PDL1 positivo, el uso de pembrolizumab, y obviamente si existe un estudio de investigación disponible, sería una muy buena alternativa ingresar a las pacientes a estudios clínicos. Existen estos nuevos agentes y mecanismos de acción en desarrollo que yo les mencioné. Esperemos que algunos de estos ya están dando resultados y puedan ser trasladados prontamente a la terapéutica. Y al día de hoy, la utilidad de los biomarcadores está bastante limitada, más allá de lo que nos marca el PDL1, no tenemos algo muy claramente utilizable. Y con esto, muchas gracias, estamos por finalizada esta charla. Muy bien, Mauro, muchas gracias por la charla, muy buena. Vamos a seguir con la última presentación de este jueves. Va a estar a cargo de la doctora Luisina Bruno. Luisina es médica especialista en oncología y asesora genética en el Instituto Alexander Fleming y en el GEDIT. Luisina. Y me gustaría, pero hay un problemita con para dejar de compartir, no sé qué le pasa, no me deja dejar de compartir. A ver, hola. Bueno, muchas gracias al doctor Salvá y al doctor Cortés por la invitación. Ahora ya cuando se resuelva lo de compartir pantalla, vamos con la presentación. Bueno, en honor al tiempo voy a ser bastante breve y vamos a empezar con ¿se ve bien la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, estos son mis potenciales conflictos de interés y primero situarnos en el impacto que estas enfermedades producen en la población de Argentina. En general, la mortalidad por cáncer ginecológico es alta en Argentina, con 8.000 muertes por año, y nosotros lo que vamos a tratar de dilucidar es cuántas de ellas pudieran tener que ver con síndromes hereditarios. En la incidencia en cáncer de mama y de ovario está más clara que la de cáncer de útero y de endometrio, porque en realidad está englobado dentro del útero, por eso no vamos a tomar esos datos, pero de 19.000 casos, alrededor de un 10% pudiera tener que ver con síndromes hereditarios, esos son 1.900 muertes de mujeres jóvenes por cáncer de mama, y alrededor de 500 pacientes con cáncer de ovario. Por eso es un tema importante para nosotros que requiere de nuestra alta sospecha, y justamente parte de los médicos de tratamiento que puedan pensar en esta situación y sugerir la consulta de asesoramiento genético y evaluar el testeo. Esto nosotros lo consideramos como una gran oportunidad porque no solo es algo útil para esa paciente, sino hay un promedio de más o menos 3
personas dentro de su familia que pudieran beneficiarse de un testeo genético con prevención y evitar mortalidad por cáncer en esas familias que están involucradas. Cuando hablamos de síndromes hereditarios vinculados a cáncer ginecológico génito-mamario, en realidad tenemos que hablar de más de un síndrome. Nosotros nos va a sonar claramente el síndrome asociado a mutaciones de BRCA1 y BRCA2, y mucho más después de la noticia que diera Angelina Jolie, que muchos de los pacientes se identifican con ella, pero debemos recordar que también existen mutaciones vinculadas a otros genes, como son el gen CDH1, que se asocia a cáncer de mama lobulillar, o Lifraumeni, que puede asociarse a cualquier tipo de cáncer, entre ellos cáncer de mama. No podemos descartar cáncer de útero también, endometrio o cervix. Justamente hoy estoy dentro de una charla de cervix, y lo que sí puedo decirle para que recuerden es que cáncer de cervix no es el que más estuviera asociado a síndromes hereditarios. Generalmente hoy no tiene una mutación específica vinculada a cuestiones de predisposición, pero a veces lo tenemos que recordar con unas situaciones poco frecuentes, como por abajo ven que aparece Peugeger. Peugeger se puede asociar a cáncer de mama, a cáncer de endometrio, y puede asociarse a un tipo de cáncer de cervix que sería adenoescamoso. Lo que tenemos que recordar en lo que es genitourinario específicamente es el síndrome de Lynch, con sus 4 genes involucrados. Y ya que también estamos dentro del módulo de cervix, recordar que muchas veces puede surgir la confusión. En realidad, cervix no está vinculado a Lynch, pero si hay un aparente tumor de adenocarcinoma en cervix, hay que tener cuidado, porque más de una vez hemos identificado familias que en realidad tenían tumor de endometrio con invasión a cuello, ¿sí? Ese sería el diagnóstico diferencial. Pero bueno, en fin, recordar que eso es más de un síndrome, porque eso tiene que ver con cómo nosotros pensamos el paciente y qué test genético vamos a sugerir. Dentro de los síndromes que quiero que recuerden con estos poquitos minutos que tenemos para hablar es, por supuesto, las mutaciones asociadas a BRCA1 y BRCA2. Recordar que las mujeres que son portadoras de alguna de estas mutaciones patogénicas tienen una altísima incidencia de cáncer de mama. Y si ven los gráficos que están en rosado, por edad, la incidencia de cáncer de mama puede llegar a ser, en aquellas mujeres alrededor de los 70 años, toda acumulada puede llegar a ser entre 50 y un 80% de riesgo. Pero generalmente, y esto es lo más triste, estas pacientes tienen diagnósticos a edades jóvenes, pueden tener más de un tumor, es decir, que una paciente con cáncer de mama que hubiese tenido la suerte de un diagnóstico precoz, si nosotros no estamos considerando un screening adecuado de alto riesgo, puede tener un cáncer de mama contralateral y no ser correctamente identificado a tiempo. Y por supuesto el cáncer de ovario, que en la población general es menos del 2% de chance de tener un cáncer de ovario, fíjense, entre 15 y 45% de chance para una mujer portadora. Y estas familias también pueden tener dentro del fenotipo otros cánceres menos frecuentes, como son páncreas, próstata y melanoma. Para síndrome de Lynch, recordar que por supuesto nosotros lo tenemos identificados a cáncer de colon, pero en las mujeres puede aparecer como neoplasia centinela el cáncer de endometrio, aunque sea en un estadio temprano, aunque sea hiperplasia de endometrio en una mujer muy joven. Y entonces también corresponde recordar esto, y estas pacientes pueden beneficiarse de un screening diferente con ecografías transvaginales, biopsia e inclusive considerar una nexohisterectomía luego de la paridad. Ya hay muchos consensos internacional respecto de que deberían ser, digamos, un estándar de cuidado, esto de ofrecer a las pacientes la posibilidad de informarse acerca de un posible síndrome hereditario. Tanto NCCN como ESGO, NICE y ESMO sugieren que todas las pacientes que tengan una alta probabilidad pretest y dado el cambio de conducta al post-test, deberían considerarse para por lo menos una consulta de asesoramiento genético. Y en la contrapartida local tenemos guías de Brasil y el Instituto Nacional del Cáncer que sugiere la evaluación de estos pacientes. ¿Cómo podemos hacer fácilmente una regla para recordar a qué pacientes deberíamos estudiar? Bueno, cada día es más simple porque cada día tenemos que estudiar a más gente, pero en principio podemos decir que sin meternos de lleno a hacer asesoramiento como corresponde y hacer el árbol genealógico, etcétera, nosotros deberíamos considerarlo en pacientes, o por lo menos sospecharlo en pacientes con cáncer de mama de edad temprana. El punto de corte puede variar entre 45 y 50 años. Cáncer de mama triple negativo, sí, porque la incidencia en pacientes con triple negativo de síndromes hereditarios es la máxima en cáncer de mama, que es hasta 15%. Cáncer de mama en el hombre, y toda paciente con cáncer de ovario epitelial.
Después, otros temas que no vamos a hablar ahora, que es próstata de alto riesgo, metastásico, y también considerarlo en pacientes que son sanas pero tienen alta carga familiar con diagnósticos de cáncer de mama, de endometrio y familiares hasta 3er grado con uno o más de estos tumores. Y en cáncer de endometrio lo que podemos plantearnos es un screening o primer filtro universal o por lo menos en mujeres menores de 60 años a través de la inmunohistoquímica. Todos estos pacientes que están afectados de algún tumor y que requieren de alguna evaluación para asesoramiento genético se llaman casos índices adecuados. Es decir, que si yo lo estudio voy a poder clarificar realmente qué le pasa a ese paciente y poder informar correctamente a su familia. Contrapartida a esto es el caso índice inadecuado, que son aquellos pacientes que muchas veces son los primeros que vienen a nuestras consultas, que son los familiares sanos que están preocupados por esta carga tumoral dentro de la familia. Siempre lo recordamos porque en realidad no es de donde pensamos que hay que empezar a estudiar. Y esto es porque yo puedo empezar a estudiar a una persona sana y que justo esa persona en la familia no tenga la mutación y entonces pierda tiempo, pierda recursos y en esa familia tenga, digamos, falsamente una sensación de que no hay nada cuando en realidad empezamos a estudiar por la persona incorrecta. Así que ojo con esto y por eso tratamos siempre de involucrarnos con la persona que tuvo y que tiene eso que llama la atención dentro de la familia, que es ese tumor con algunas características en particulares. El testeo universal en cáncer de ovario epitelial tiene que ver con que los estudios ya nos demuestran que la única situación donde nos puede hacer pensar con alta chance de que realmente haya una mutación de fondo son aquellos pacientes platinosensibles. No digo que todo platinosensible tenga una mutación, pero sí es como más frecuente y puede llegar a un 24% de chance de tener una mutación germinal de BRCA. Pero no podemos dejar afuera otras pacientes que en su momento se pensaron que no era tanto el riesgo, porque se ha demostrado que, por ejemplo, hasta 1/3 de las pacientes con cáncer de ovario y mutación germinal no tenían antecedentes familiares. Hasta 1/3 eran mayores de 60 años, es decir, pacientes añosas pueden tener cáncer de ovario vinculado a mutaciones de BRCA, por eso no debemos dejarlas afuera. Y la histología seroso-papilar de alto grado, por supuesto, es la que más me acerca a esta posibilidad, 24% de chance de que estuvieran la mutación realmente en esa paciente, pero hay un 8% de pacientes que tienen tumores serosos no papilares o tumores serosos de alto grado, tumores no serosos, tumores de alto grado no serosos, por ejemplo, endometroides, que típicamente se asocia más a Lynch que a BRCA, pero pueden tenerlo también a la mutación. Y una cosa que también nos hace, digamos, pensar un poco más allá del BRCA en cáncer de ovario es considerar que puede haber fenotipos superpuestos, y BRCA no es lo único vinculado a cáncer de ovario. Puede haber cáncer de ovario hereditario en el contexto de Lynch, de STK11, de Li-Fraumeni, y entonces en realidad hoy día, si el paciente hace una consulta de asesoramiento genético y se piensa en un testeo tumoral, en un testeo germinal, el paciente va a ir a un panel multigenético. Y hoy día esto no solo va a dar más chance diagnóstica del síndrome hereditario, más allá de dar la chance diagnóstica de esas mutaciones que buscamos como biomarcadores también terapéuticos, sino que además es costo efectiva, porque con un solo estudio voy a poder dar más información a esa familia para prevención. Esta es la razón por la cual nosotros sugerimos que no solo se testee como biomarcador en el contexto de la terapéutica y no solo sea el oncólogo que solicite ese test, porque si no vamos a tener que pedir 2 veces un testeo si ese resultado es negativo. Pero bueno, son todos casos que a veces tenemos que charlar, porque si la familia no es tan llamativa, por ahí pudiéramos solo pedir BRCA, o si eso es solo el acceso, uno a veces solo pide BRCA. Pero no sería lo correcto desde el punto de vista académico. El perfil genómico de cáncer de ovario ya nos ha demostrado que hay un 50% de mutaciones que pueden tener que ver con la vía de recombinación homóloga, que no todas son BRCA. Fíjense que las mutaciones germinales son la mayor cantidad de que se ve en cáncer de ovario, BRCA1 y BRCA2 en total, mutaciones germinales son un 14%. Deberíamos sumarle, porque esto fue un testeo genómico, o sea que fue del tumor, las mutaciones somáticas, el silenciamiento de BRCA, y a partir de ahí también otras mutaciones como PTEN y otros genes que pueden darnos este 50% de compromiso de la vía de recombinación homóloga. Este tipo de estudios genómicos son los que después inspiran para hacer los estudios que ustedes habrán discutido o irán a discutir, en donde para pensar en el biomarcador no se pide solo el BRCA germinal, sino que se pide en el tejido un testeo de HRD. Ese puede ser a veces una opción, empezar primero por testeo de HRD, que como ven es mucho más global y no solo habla de situación germinal, y a partir de que se detectara una alteración de la vía de recombinación homóloga, después ir a hacer el asesoramiento genético y considerar el estudio germinal. Ese podría ser un approach.
Pero cuando hablamos de mutaciones somáticas y mutaciones de línea germinal, tenemos que ser bastante cuidadosos respecto de qué técnica estamos usando. Por supuesto, una mutación somática, que es el dibujito que se ve en la pantalla a su izquierda, es una paciente que, por ejemplo, si tiene cáncer de mama, no tiene de nacimiento ninguna mutación y en el tejido se producen dos mutaciones en tándem o secuenciales, una primero en un alelo y la otra una mutación o un silenciamiento en el segundo alelo que lleva a la biología tumoral. Entonces, si yo hago un estudio de este tumor, primero tengo que tener en cuenta que no pierda información por la conservación de la muestra, por la necrosis, ¿sí? Pero voy a detectar en alguna parte del tumor la mutación y en otras no, o sea que también va a depender de la heterogeneidad tumoral. Y lo que yo siempre les recuerdo, que por supuesto que un testeo somático no significa que sí o sí hay una mutación germinal, pero sí debería por lo menos considerarse que hay que chequear la posibilidad de que de fondo haya lo que estoy viendo en el tumor en la paciente y se trata de un tumor germinal en realidad. Pero ojo que los estudios somáticos tienen fallas de la técnica, por lo que comenté de la conservación de la muestra, pero también por cómo está seteado ese estudio. Y muchas veces los algoritmos que se utilizan hoy día no informan o enmascaran las mutaciones germinales. Así que también ojo porque un estudio con mutación somática normal en una paciente joven, si yo considero que es joven y que entra dentro de las guías de asesoramiento genético, debería ir a estudio germinal a pesar de un estudio somático normal. Sí recordar que si encuentro una mutación germinal, eso tiene implicancias también, no solo para la paciente, sino también para la familia. Cuando vamos a abordar otra cosa que es endometrio y síndrome de Lynch, hablamos de cribado universal, que es distinto de decir testeo germinal universal, ¿sí? Cribado universal significa que yo voy a utilizar una técnica, que en este caso puedo utilizar como más frecuente y accesible dentro de los diferentes ámbitos, la inmunohistoquímica, pero lo mismo podría ser por otra técnica que es PCR para inestabilidad microsatelital. Y voy a plantear que todos los pacientes con cáncer de colon y cáncer de endometrio pudiera plantearse así, como una recomendación que se llama EpiColon, o podría plantearse como, si tengo recursos más limitados, en aquellos que tengan cáncer de colon o endometrio menores de 60 años. ¿Sí? Pero bueno, en principio yo voy a partir de todos los pacientes que se operen, le voy a hacer una inmunohistoquímica y voy a dividir en dos grupos. Un 25% aproximadamente va a tener déficit de expresión de esas proteínas y otro 75-80% va a tener conservación de esas proteínas o proficiente. Si yo tengo una paciente con colon o endometrio proficiente y hago 3 preguntas, ¿se enfermó antes de los 50, 60 años? ¿Tiene algún familiar de primer grado con cáncer de endometrio o de colon, digamos, del fenotipo de síndrome de Lynch? ¿O ella misma tiene un tumor previo vinculado a eso? Esas 3 preguntas me permiten decir que si es proficiente y no tiene nada de esto, yo no necesito mandar a esa paciente a asesoramiento genético porque la posibilidad de que haya un síndrome de Lynch es demasiado baja, despreciable. Ahora, proficiente, es decir, inmunohistoquímica normal y alguna de esas situaciones, edad joven, antecedentes, debería igual considerar el asesoramiento correcto y el testeo germinal. Y por supuesto, si tengo déficit de expresión, considerar cuál de todas se trata, porque si hay MLH1, ustedes recuerden que pueden ser cuestiones epigenéticas adquiridas por hipermetilación de BRAF, y entonces tengo una instancia previa, ¿sí? Pero ya ese paciente me va perfilando de que debería tener un asesor genético para poder derivarlo. El foco de todo esto, en nuestro caso, es la prevención. Y el manejo de estas pacientes tienen que ver con la prevención secundaria, en donde los controles mamarios, de colon, del endometrio, van a ser más tempranos y van a ser diferentes. En mama, fíjense que empezamos alrededor de los 20 o 25 años y les pedimos no solo mamografía, sino también resonancia, con eso tenemos más sensibilidad y podemos competir con la otra opción, que es la prevención primaria a través de la mastectomía reductora de riesgo, ¿sí? Para Lynch, recordar que vamos a estar evaluando la ecografía transvaginal, con biopsias de endometrio a partir de los 35 años, y se considera también como prevención primaria la posibilidad de una cirugía reductora de riesgo con la anexohisterectomía, ¿sí? En BRCA, no olvidar que la gran diferencia es que estas pacientes puedan llegar a hacer luego de su paridad la salpingoforectomía bilateral, porque esta es la cirugía reductora de riesgo que más impacto tiene en cuestión de años de vida ganados para esas pacientes. ¿Por qué y para qué hacemos testeo? Como les comenté, para prevención de nuestra paciente si tiene un tumor curable, para detectar
familiares sanos y comenzar una prevención adecuada a estos riesgos mayores que tienen estas pacientes portadoras sanas y para aliviar a aquellos no portadores dentro de esas familias. Y por supuesto, hoy hacemos un trabajo interdisciplinario y esto sirve también para optimizar tratamientos, en donde ustedes verán que para mama y ovario tienen las opciones de IPARP, inmunoterapia si se trata de Lynch, o si yo hice screening para ver Lynch y de repente pudo detectar pacientes que aunque no lo tuvieran, sí tenían déficit de MMR. Y como bien mencionaba el doctor Mauro Orlando, no olvidar que estos pacientes pudieran ingresar a ensayos clínicos que pueden ser para terapéuticas e inclusive para medidas de prevención que se están diseñando. Los tratamientos que les comenté recién, recordar que si yo tengo tempranamente esto en una paciente recientemente diagnosticada de cáncer de mama, hasta puedo considerar upfront, digamos, la cirugía con la cirugía reductora de riesgo, digamos, la cirugía terapéutica de su tumor asociada a una cirugía reductora de riesgo, aunque deba correr para tener esta información a tiempo, pero es una opción. Y lo que les comenté recién de la terapéutica, que no voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo. Entonces, ya llegando al final, y como seguramente todos están muy cansados, mensajes para recordar. ¿A quién tengo que evaluar? En este contexto, tumores genitourinarios, recordar, genitomamario y urinarios, recordar toda paciente fácil, cáncer de ovario sí, cáncer de mama temprano y sobre todo si es triple negativo. Si yo puedo hacer screening con inmunistoquímica a todas aquellas pacientes que tengan déficit de MMR, sería buena la discusión con un asesor genético. Y aquellos que tengan alguna opción terapéutica y preventiva, y esto discutirán cada uno respecto de qué paciente, qué edad y qué situación de opción terapéutica tengan. ¿Por qué? Porque yo puedo darle mejores opciones, no solo terapéuticas, sino lo que es muy importante y no debemos olvidar, la familia que está detrás de estas pacientes, donde yo puedo optimizar la prevención para cáncer de ovario, evitar que exista cáncer de ovario en esa familia, que cáncer de mama se detecte tempranamente o también evitarlo, que no tengan diagnósticos de cáncer de colon, porque yo solo saqué pólipos en esas pacientes que sean portadoras sanas de síndrome de Lynch, evitar el cáncer de endometrio y algunos tumores relacionados, por ejemplo, próstata y páncreas. Recordar que existen, no nos olvidemos, porque si no lo recordamos no vamos a poder sospecharlo y derivar estas pacientes a tiempo. Así que muchas gracias por su atención y no sé si tenemos tiempo para preguntas. Excelente, doctora Bruno, muchas gracias, la verdad muy clara la presentación. Hay muchas preguntas, realmente muchas preguntas, agradezco a toda la audiencia por participar. En virtud del tiempo vamos a poder abordar solamente algunas, y vamos a empezar con una que es muy interesante, teniendo en cuenta que lo tenemos al doctor Sarvá y al doctor Orlando, que son autores del trabajo. La primera pregunta es, ¿qué opinión tienen respecto a la concurrencia con cisplatino-gemcitabina? ¿Lo utilizan siempre? ¿Cuándo sí y cuándo no? Ahora, José. metele primero. Dale, contestalo vos. Bueno, la utilización de la concurrencia con gemcitabina y cisplatino está basada en este trabajo randomizado que se publicó hace unos 8 o 10 años en el JCO, y estaba hecho en una época en la que teníamos radioterapias un poco inferiores a las actuales, con algunas con cobalto, algunas con acelerador lineal, pero limitado a pacientes que hacían tratamiento de pelvis. Era solo para las pacientes que tenían ganglios positivos, retroperitoneales, estaban excluidas de ese estudio. Y el estudio demostró beneficios en sobrevida de progresión y control de enfermedad, sobre todo a distancia. Yo en particular, y en el grupo de Fleming, hemos estado utilizándolo para prácticamente hasta este año en la mayoría de las pacientes que tenían indicación de quimio-radioterapia como tratamiento primario. No lo usé nunca, o muy ocasionalmente, pero no lo haría ahora, como tratamiento adyuvante después de por ejemplo, una histerectomía con ganglios positivos o cosas por el estilo. Pero habíamos empezado a utilizarlo también en pacientes que tenían ganglios retroperitoneales, ampliando el campo. Hemos tenido alguna experiencia de toxicidad en las pacientes que hacen campos extendidos con cisplatino-gemcitabina concurrente, con lo cual estamos tratando de reevaluar la experiencia nuestra, a ver si esto fue una cosa aislada o es algo de la que debemos tener cuidado porque no hay tanto dato dando vuelta. Pero respondiendo a la pregunta, yo lo uso para todas las pacientes que tengan que hacer campo pelviano, hoy en día, campo pelviano
por ganglios positivos o por un tumor estadio 3. Si no tienen que hacer retroperitoneo, mi primera indicación es cisplatino gemcitabina concurrente. Sí, yo coincido con Mauro, nosotros somos un poquito más restrictivos porque es cierto que el estudio fue positivo, siempre tiene la duda metodológica de esos 2 ciclos de quimioterapia adyuvante posteriores y qué fue lo que benefició la sobrevida, si fue la gemcitabina en la combinación con radioterapia o fueron los ciclos de adyuvancia. Yo particularmente creo que fue la concurrencia, ya que los pacientes habían hecho solo 2 ciclos de tratamiento posterior y la mitad de los pacientes había podido hacer un ciclo. O sea que creo que la gemcitabina puede tener un rol y de hecho nosotros la usamos, pero tengo algunas más limitaciones porque es cierto que es un esquema más tóxico y por ahí nuestras pacientes, por ahí no son las de Fleming y por ahí hemos tenido algunos casos de mayor toxicidad, entonces la limito a pacientes jóvenes y en buen estado general, con buenas funciones orgánicas, buena función renal, y sobre todo bien nutridas, ¿no? En esas pacientes le hacemos nosotros rutinariamente también la combinación, y así como sé que Mauro en Fleming y nosotros también hicimos un análisis retrospectivo de nuestros resultados, y para nosotros también las pacientes, si bien uno puede decir que fueron seleccionadas, pero nos fue mejor con la combinación de las 2 drogas que con una sola. Muy bien. ¿Betania? Está muteada, Betania. El micrófono, Betania. La verdad que no lo utilizo como un estándar, soy más conservadora porque tal vez porque trabajo solo y toda la responsabilidad corre sobre mí. Sé que es un esquema de tratamiento que puede tener alta tasa de toxicidad y repito, la población que yo manejo es una población que no está a veces en su mejor performance status. Así que yo hago el tratamiento estándar de platino, 40 miligramos metro cuadrado semanal con radioterapia concurrente y no tengo experiencia en utilizar la gemcitabina concomitante con radioterapia. Bien. Sí, nosotros en nuestro centro también usamos cisplatino, no solemos asociar gemcitabina, tuvimos alguna experiencia con la toxicidad poco agradable, así que el esquema elegido es cisplatino, y en cuanto a la adyuvancia, bueno, hasta no tener los resultados de Low-Duray, que compara los 4 ciclos posteriores de quimioterapia, no hacemos adyuvancia, pero están claros los resultados, ¿no?, de la concomitancia de platino-gemcitabina. Bueno, muy bien. Avanzando un poco con las preguntas y pasando ya a la etapa avanzada, hay una pregunta del doctor Giornelli que es, ¿cuál sería el mejor contexto para el uso de inmunoterapia? ¿Post-quimio-radioterapia asociado a primera línea, a segunda línea, solo o combinado? Era mi pregunta para Mauro, me parece súper interesante eso. Yo complementaría la pregunta que la inmunoterapia en cáncer de cervix, como siempre, es el vagón de cola. Recién se están empezando con los estudios pero yo creo que uno podría aprender de lo que se vio en otras patologías similares, y tomar eso para diseñar mejores estudios. No sé qué opinas, Mauro. Sí, coincido, José, y también gracias, Gonzalo. Vamos, si uno toma los modelos, por ejemplo, de pulmón, donde estadio 3 se hacía la quimioterapia y el agregado de la inmunoterapia posterior mejoró la sobrevida, es un modelo relativamente asimilable al de cervix. Creo que sin duda esa sería una de las opciones y donde tal vez estuviese el mayor beneficio, pues estamos hablando de un tratamiento con intento curativo, si es que se demostrara el beneficio. Y me parece que en la enfermedad avanzada, también en la combinación de la inmuno con quimio, así como en cáncer de pulmón y en otros tumores, demostró beneficio. Vamos a tener seguramente en breve los resultados del Keynote 826. Nosotros participamos del estudio, creo que vos también, José. Tenemos algunas pacientes largas sobrevividoras, 20 y pico de ciclos. Uno casi estaría seguro, si bien es de doble ciego, que esas pacientes recibieron Pembro, y son cosas que no solemos ver con quimioterapia sola. O sea que me parece que en la primera línea, si las pacientes que no hubiesen hecho tratamiento post-quimio radio y entraran a primera línea, creo que también, si se demuestra el 826, ese es el contexto ideal.
Lo que sí es cierto, el Pembro solo, como dijimos, tiene baja chance de responder, solamente funciona en PD1 positivo, es menos posible la expresión en adenocarcinomas. Tal vez los nuevos PDL1 sean mejores que pembrolizumab, no lo sé. Los tarlimab o el mismo el cemiplimab que se presentó, o el balstilimab, quizás tengamos opciones de expandir un poco más la población, pero creo que o en la post-quimio-radio o en la primera línea seguramente van a encontrar su lugar. Bien, coincido. También la experiencia de vejiga es interesante, de hacer pocos ciclos de quimioterapia, tal vez 2 ciclos o 3 ciclos, y dejar la inmunoterapia para mantenimiento. Tal vez habría que explorar eso en cuello uterino, me parece que puede ser una cosa interesante. Sin embargo, los estudios que se vienen diseñando son quimio más inmuno. Recién recibimos una factibilidad, un estudio que parece bien interesante, que es en pacientes que tenían ganglios positivos por radioquimioterapia e inmunoterapia de mantenimiento. Ese me parece bien interesante. Así que vamos a esperar. Bueno, muy bien. Creo que vamos a tener que ir cortando, lamentablemente. Nuevamente agradecer a todos los disertantes, agradecer a toda la audiencia por acompañarnos hoy también. Creo que fue muy interesante las presentaciones y la discusión. Y pedirles que nos acompañen también el jueves próximo, ya en último módulo de esta preceptorship de tumores ginecológicos. José. Bueno, muchas gracias también de mi parte a todos los disertantes, excelentes, también a la doctora Forneri, que ya no está. Así que bueno, de nuevo gracias, espero que lo hayan disfrutado todos como nosotros y los esperamos el jueves que viene. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Chao, chao.